Permítanme un segundo. A ver, vamos a verificar. Vamos a verificar el volumen. Me parece que ahí está, ¿verdad? Hola. Un gusto saludarles aquí desde la Ciudad de México, como siempre. Estoy aquí contento, acabando de desayunar, un buen café, todo lo necesario para empezar el día. Otra vez un poquito lesionado. Estoy aquí contento, sí. Acabando de desayunar, un buen café. A ver qué está pasando. Todo lo Permítanme. necesario para... A ver, déjenme ver porque se empezó a... Creo que ahí está ya. Ya. Algo sucedió, que se empezó a repetir todo. ¿Escucharon eso? Creo que ya. A ver, sí. Híjole, quién sabe qué pasó. Empezó, ¿sí escucharon cómo empezó a repetir todo? Estuvo muy raro. Bueno, creo que ya está. Creo que ya está. Vamos a ver. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, estoy aquí terminando de tomar un buen café, contento, un poquito lesionado otra vez por una tontería ayer. Me puse a entrenar un poco y me volví otra vez a lesionar, no tan fuerte como antes, pero otra vez tuve que parar, ya no pude patear, ya no pude hacer nada, entonces tuve que parar. Pero bueno, así es esto, ¿no? O sea, a veces uno pues está bien físicamente, a veces uno está más o menos y a veces tu cuerpo te está diciendo calma, ¿sí? Y yo ya llevo pues unos buenos meses diciendo que mi cuerpo me dice ahorita no entrenes, ahorita no hagas, ¿no? Bueno, ok. Fíjense que practicar artes marciales también se trata de saber no practicar, o sea, cuándo descansar, cuando tu cuerpo te está llamando la atención y te está diciendo calma. Los que han hecho artes marciales por muchos años saben lo que estoy hablando, o sea, cuando tu entrenamiento, tu práctica es necesaria en tu vida y de repente sucede algo que ya no puedes entrenar, una lesión física, algún problema económico, mucho trabajo, etcétera, uno se empieza a frustrar, ¿no? O sea, porque tienes la costumbre de estar entrenando y de repente pasa algo que ya no te permite hacer lo que te encanta o lo que te hace bien y nos empezamos a sentir frustrados y empezamos a sentir, no he entrenado, qué mal, y puede llegar a un nivel depresivo, ¿eh? O sea, puede llevar a un nivel así de depresión, o sea, te puedes deprimir si dejas de entrenar. Pero también no practicar es una práctica, o sea, también saber cuándo tu cuerpo te está diciendo, párale y hacerle caso es muy importante, ¿no? Entonces, pues ahorita estoy en esa etapa, ¿no? Como de medio practicando, pero tranquilo. Ok, está bien, no pasa nada. Comentarles antes de empezar el en vivo, empezar del tema de hoy, el vivo ya empezó. Que de hecho va a ser un tema, pues no voy a decir redundante, pero ya lo he tocado antes, pero creo que hay que volverlo a tomar para los amantes de las artes marciales japonesas y sobre todo los amantes del aikido y a su vez las personas que, pues sí, con justa razón piensan que el aikido no sirve. Estoy de acuerdo, no sirve para un carajo. Pero no es culpa del aikido, no es culpa del aikido. Ahorita hablo de eso. No va a ser un en vivo para burlarme, pero pues vamos a agarrarlo con humor, ¿no? O sea, no hay que tomarse las cosas tan en serio. Es un en vivo que causa mucho coraje en los círculos de Aikido, este tipo de comentarios y este tipo de reflexiones. Pues yo he recibido muchísimo, y es normal, mucho hate de parte de muchos aikidokas, maestros, organizaciones, por las cosas que digo sobre este arte marcial. Pero y creo que les cala un poco más y les duele un poco más que lo haga alguien que lleva haciendo Aikido 28 años y que tengo un cierto reconocimiento, digamos, como profesor de Aikido, ¿no? Porque si lo dijera otra persona, tal vez les va a enojar o van a decir, es un ignorante, ¿no? Pero cuando lo digo yo, pues no sé, como que les escoce un poco más, ¿no? Pero pues creo que es una responsabilidad, ¿no? De mi parte como profesor
de Aikido, practicante de muchos años, también como alguien que ha estado en situaciones violentas reales, también como alguien que enseña combat tips, como alguien que trato de ser honesto y transparente y basarme en la realidad y la evidencia, pues definitivamente es una responsabilidad de mi parte hablar sobre este tema, ¿no? Pero bueno, antes de eso, chéquense ustedes, esta camiseta. Quedó a toda madre, ¿no? Misfit. Es un tengu japonés, o sea, es un demonio, digamos, ¿no? Un pícaro, pero con la gorra y Misfit, inadaptado. Sí. Es que estamos haciendo con Jessie, mi pareja, vamos a hacer todo pues no sé si empresa, pero pues un negocio de playeras para inadaptados. Sí, playeras para inadaptados. Esta quedó muy bien. ¿Sí? Atrás tiene el mismo logo, pero grande, ¿no? Grande en la espalda. Entonces ahí les voy avisando. Vamos a abrir un Instagram, un TikTok. Vamos a vender en unos bazares, etcétera. Playeras para inadaptados. Está vaciado. Hay que divertirse, pues hay que buscarle, ¿no? Bueno, y quedó bien, me gustó mucho. Porque el logo refleja, ¿no? Como la tradición, ¿no? Con ser, no sé, alguien que no se adapta y es rebelde, ¿no? Me decía Jesse, es que eres tú. Bueno, es que yo no tengo estos pelos aquí y estos bigotes, ¿no? Pero sí, es como un reflejo más o menos de mí, supongo. Siempre estoy con gorra, o casi siempre, y estoy así, ¿no? Pero bueno, ahí vamos echándole ganas. Hay que diversificar, hay que adaptarse y sobre todo hay que divertirse. Bueno, vamos al tema. Estaba yo observando, cada año se hacen demostraciones de Aikido de los maestros más tradicionales, reconocidos del Aikikai. Porque hay que entender que el Aikido es un arte marcial japonés creado recientemente, no es tan antiguo. Es un Gendai Budo, es un arte marcial moderno, ¿sí? Que tiene raíces muy antiguas, sí, pero el enfoque y la forma en que se practica este arte marcial ha cambiado muchísimo y a final de cuentas se ha priorizado en este arte marcial japonés Aikido, se ha priorizado el aspecto espiritual y filosófico. Es un arte marcial más filosófico que práctico, esa es la realidad. No es un problema, o sea, no es algo que esté mal. Yo creo que si uno entiende el enfoque que le está dando tu profesor o tu academia o tu asociación o el estilo de Aikido que estás haciendo y lo entiendes y eres congruente con eso, yo no tengo ningún problema que alguien o que cualquier persona enseñe y practique un arte marcial que es más una coreografía, respiración, movilidad, conexión, conectividad, espíritu, ki. Ok, está bien, eso no tiene nada malo. El problema aquí viene, y de verdad me parece ridículo esto, que sigan argumentando que eso es funcional. Y es cansado ya, o sea, es cansado repetir y repetir y repetir lo mismo, ¿sí? De que las personas siguen argumentando y siguen vendiendo el aikido tradicional o un aikido preconcebido en sus ataques, en sus respuestas, donde no hay sparring, donde no hay pressure testing y donde los ataques siguen siendo sumamente tradicionales, ¿no? Un tanto estáticos, donde además no se aplica resistencia, nada de resistencia, y donde pareciera que el enfoque es que Luke, el que recibe la técnica, caiga bonito, ¿no? Y reciba bonito y se ve elegante y todo. Y que todo ese conjunto de elementos, se traten de vender como algo efectivo, ¿sí? Ahí sí me parece de lo más deshonesto, fraudulento y fantasioso, ¿no? Y eso, repito, ya parezco disco rayado, me cae, porque vengo años, veintitantos años, argumentando exactamente lo mismo. O sea, no puedes pretender
que por más que practiques una técnica una y otra y otra y otra y otra vez durante años, pero que nunca la pruebes con resistencia o con una ráfaga de golpes o con alguien que pelea diferente, pretender que eso va a funcionar. Sí. Yo siempre he dicho y lo sostengo que el aikido funciona muy bien contra aikidokas. O sea, el aikido funciona dentro del aikido. ¿Sí? El aikido funciona dentro del aikido. ¿Sí? Pero el aikido fuera del aikido, o sea, el aikido a tratar de aplicarse contra alguien que no hace aikido y que no va a fluir contigo y que no le interesa darte la mano para que se la tuerzas, ni se va a dejar derribar fácil, ni tampoco va a irse al piso rápidamente, pues ahí sí ya no funciona, queda muy muy corto. Estoy ahorita haciendo como una reseña de cómo se presenta el aikido, ¿no? O sea, se presenta como un arte marcial espiritual, pero que también, y filosófico, pero que también es sumamente efectivo, ¿sí? Y no, no es sumamente efectivo, ni tantito, no lo es. ¿Es culpa del aikido? No, no es culpa del aikido. Es culpa de las personas que enseñan aikido y que creen de verdad que esa forma de entrenar o de practicar este arte marcial es funcional y práctico en situaciones reales de pelea, de combate. Ese es el problema. O sea, se sigue echándole la culpa al aikido. Ah, es que el aikido es una basura, es que el aikido es una mierda, es inútil, el aikido... No, no, es que no es el aikido. El aikido puede ser igual de funcional y práctico y efectivo que cualquier otra arte marcial efectiva. Definitivamente. Puede ser igual de efectivo. Igual. El problema está y radica en las generaciones de aikido, de los aikidokas, de las aikidokas, que empezaron a enseñar un baile, empezaron a enseñar una coreografía y empezaron a confundirse en sus cabezas, pensando que un ataque preconcebido, prefabricado, previsualizado, ¿sí? Y además que no tiene ninguna congruencia con los ataques modernos de la vida cotidiana en la calle. No, ese tipo de entrenamiento, de práctica, de dinámica, es efectivo, es funcional. Eso es una completa mentira. Sí, es una completa mentira. Ahora, no todos los aikidos son lo mismo, o sea, hay diferentes estilos de aikido. Tenemos el aikido de la familia Ueshiba, ¿sí? Que es el aikido Aikikai, que es la organización, digamos, más grande de aikido en el mundo, más extendida. E incluso dentro del Aikikai hay practicantes, hay maestros que son mucho más prácticos, o sea, que tienen un enfoque de un aikido un poquito más agresivo, un poquito más marcial, un poquito más funcional. O sea, sí hay dentro de la misma organización de Aikikai, hay maestros que son un poquito más funcionales, más prácticos, tienen un enfoque más práctico, ¿no? Pero no es la única organización de Aikido, o sea, hay otros tipos de Aikidos, ¿sí? Iwama Ryu, tenemos Shodokan, tenemos Yoshinkan, o sea, hay diferentes estilos de Aikido. Y en esos diferentes estilos de Aikido, Ki Aikido, Kia o Shinshin Toitsu Aikido, o sea, según el estilo, es según el enfoque o la perspectiva del fundador de ese estilo. Yoshinkan, por ejemplo, es un aikido derivado de Goso Shoda. Y Goso Shoda tenía una forma muy curiosa, muy particular de hacer aikido, ¿sí? Mucho manejo de timing, choque de fuerzas y luego redirección, movimientos rápidos, muy explosivos, no tanto, técnicas no tan rebuscadas, sino como en un sentido, en cierto sentido un poco más prácticas o económicas, ¿no? Un aikido más rígido, esa es la verdad. En el mismo Shisei del Yoshinkan puedes ver un tema de postura, de prioridad en la postura, ¿no? Porque incluso el mismo Goso Shoda argumentaba que el poder viene de una buena postura y de recibir y tener todo un ki alineado, ¿no? Y así cada quien tiene su propia perspectiva. Por ejemplo, Kenji Tomiki, hizo Tomiki Aikido o Shodokan, que de hecho es un Aikido de competencia, ¿sí? Y es un Aikido donde hacen randori, donde hacen resistencia y donde hacen competencias, de hecho, ¿sí?
Tiene cosas muy interesantes, tiene cosas muy buenas. Yo diría que es un aikido más práctico en el sentido de que como hay resistencia y competencia, pues se ven algunos derribos, algunas cosas un poquito más aplicables, ¿no? Eh, Pierde toda su elegancia. O sea, yo me he dado cuenta que el aikido como tal es un arte que puede ser extremadamente elegante y estético, ¿no? O sea, verlo es un disfrute, ¿no? Ver las hakamas y los movimientos es extremadamente artístico, ¿no? Pero cuando nos vamos del lado más de la practicidad, ya no se ve tan artístico, se ve un poquito más sucio, ¿sí? Y por ejemplo, Shokan, Aikido Shokan, es muy efectivo, pero es un Aikido un poquito más, ya cuando lo ves en resistencia, pareciera más un tipo de judo, pareciera un tipo como de competencia, como de grappling, como de, ¿sí? Y pierde esa fluidez y esa elegancia del Aikido. Ahorita voy a hablar de la elegancia y de la obsesión por la elegancia. Y si nos vamos al Ki Aikido, por ejemplo, de Koichi Tohei, ¿sí? Que fue, pues, prácticamente, y dicen que debió haber sido el verdadero sucesor del fundador del Aikido, Morihei Ueshiba, vemos un Aikido mucho más bailado, mucho más no-touch Aikido, ¿no? O sea, lo vemos más como en el manejo del Ki. Y es curioso, me parece tan curioso que, por ejemplo, Koichi Tohei, siendo prácticamente el único instructor de alto rango, haya demostrado y grabado, o sea, que esté ahí en video y que se vea un sparring real con alguien que se resistió fuerte, que sea el único instructor que hizo un sparring con Aikido real, ¿sí? Le rompieron la hakama en ese sparring, el tipo era un gringo que estaba mucho más, se veía más pesado, gordo, ¿no? Fuerte, y Koichi Tohei en ese sparring que se ve ahí, y de hecho lo hizo en el dojo de O-sensei, del fundador del Aikido, cuando un par de gringos van a hacer un documental a Japón, y uno de ellos, me parece que el camarógrafo, dice, esto yo no lo creo, esto no es real, y entonces digamos que pide una demostración real y que, a ver, tírame, a ver si me puedes aplicar Aikido, ¿no? Y entonces le ponen a Koichi Tohei, pues en ese entonces yo diría tal vez el instructor de más alto rango de la historia del Aikido, tal vez, o uno de los de más alto rango. Y hacen el sparring y Koichi Tohei trata de derribarlo, trata de mantenerlo a distancia y pierde toda su elegancia. Ya no vemos a un Koichi Tohei relajado y haciendo una serie de movimientos excepcionales, sino vemos a un Koichi Tohei manteniendo distancia, sobreviviendo y buscando la manera de derribarlo. Y cuando uno ve el tipo de movimientos que hace Koichi Tohei contra este gringo fuerte, gordo, ¿no? Vemos más uso de fuerza, porque Koichi Tohei era conocido por ser extremadamente fuerte. Y se ven los movimientos de Koichi Tohei, se nota inmediatamente que está haciendo mucha fuerza. Sí, como lo derriba y cómo lo avienta. Y no se ve ese apalancamiento, esa fluidez, ese sabaki tan marcado como en una demostración elegante y fluida, ¿no? Y lo que me parece curioso es que Koichi Tohei, siendo el único que realmente demostró o se aventó al ruedo y dijo, yo voy a demostrar que sí funciona, fue el que creó el aikido más, tal vez uno de los aikidos más suaves y más bailados y más energéticos y espirituales. O sea, es una locura. Y luego tenemos el kinomichi, que ya ni siquiera se considera aikido, pero pues es la base del aikido de Noro Sensei. Y Noro fue un practicante, buen practicante de Aikido, de la vieja escuela, pero decidió hacer un estilo mucho más, todavía más energético, más de ki, más de fluir y de bailar, vamos a decirlo así, ¿no? Y crea el Ki no Michi, el camino del ki, ¿no? Entonces, como podrán ver, hay muchas perspectivas, muchos estilos diferentes y muchos maestros, ¿sí? Y decir que el aikido en general es una mierda y no sirve, pues es ignorar todos estos diferentes estilos y todas estas diferentes escuelas y perspectivas del aikido. Ahora, si vemos en términos generales una demostración, o sea, si uno se mete a YouTube o a las redes sociales o uno va a una escuela de aikido, es altamente probable que uno se encuentre con un aikido muy coreografiado, muy elegante,
muy fluido, muy respirado, ¿no? Y muy barroco, o sea, muy lleno de diferentes movimientos y dinámicas que yo diría hasta exageradas o que salen sobrando, ¿sí? Pero se entiende el concepto de aprender a fluir y moverse y respirar y etcétera, ¿no? Y cuando uno ve que es lo único que se practica y se hace con un uke o con una uke o con compañeros que fluyen todo el tiempo y nunca se resisten y siempre se mueven acorde a lo que tú hagas y se adaptan a lo que tú haces o tú quieres ejecutar y no al revés. O sea, el aikido, la base del aikido es que el uke se adapta al nage, o sea, el que ataca y luego el que recibe ese ataque y aplica la técnica, esta es la interacción, pues el que ataca tiene que acabar adaptándose al que aplica la técnica, lo cual es totalmente contrario a la realidad. Es absolutamente, literalmente lo opuesto a la realidad. O sea, si alguien me ataca, ¿sí? Y yo hago un movimiento determinado, defensivo, el que sea una técnica, definitivamente el que ataca no se va a adaptar para que mi técnica funcione. Yo como víctima de ese ataque o el que recibe ese ataque, definitivamente me tengo que adaptar a los movimientos del atacante. O sea, el que se debe de adaptar es el que recibe el ataque. Pero en Aikido se ven las cosas al revés. Se ven las cosas al revés. O sea, el uke me ataca, yo hago un movimiento y el uke tiene que adaptarse al movimiento que yo estoy haciendo. Originalmente esa idea se desarrolló para que fuera una práctica segura. O sea, no. Tú como atacante, si tú me atacas y yo te hago una técnica de Aikido, tú tienes que fluir. ¿Por qué? Porque si tú no fluyes, te voy a lastimar. Te voy a lastimar. De ahí viene ese enfoque y esa forma de practicar, ¿sí? Donde el atacante, el uke, se tiene que adaptar al nage, al tori, al que hace el movimiento, ¿ok? En términos de principiantes y de entrenar y de medidas de seguridad, etcétera, ¿es válida esta perspectiva? Sí es válida. Ejemplo, si uno va a una clase de judo, y uno se pone a entrenar con un judoka profesional o con una persona que lleva bastantes años haciendo judo y tiene buen judo, ¿sí? Y tú te pones a hacer algún movimiento, ¿sí? Con él o alguna técnica y no sabes tú caer, no sabes cómo moverte, ¿sí? Y te pones necio y ahora no me tiras y te pones a pelear con un judoka de buen nivel, te van a tirar de cabeza y te van a romper el cuello. O sea, te van a lastimar. Te van a lastimar. Otro ejemplo, tú vas a una escuela de boxeo, y empiezas a hacer, digamos, te ponen los guantes, te pones guantes y te pones con una persona, un boxeador amateur o con un profesional, o sea, alguien que tiene mucha experiencia en boxeo, pega duro, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú te pones a pelear y a tratar de golpearlo con todo y a tratar de noquearlo, pues te van a romper la cara. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estás entendiendo tu lugar, o sea, no estás entendiendo que estás llegando como principiante a una escuela de boxeo que no tienes el nivel con el que te estás poniendo con otro. Y entonces tienes que adaptarte a la situación y no entablar una resistencia estúpida que te va a llevar a una lesión. Y eso aplica a cualquier deporte de contacto, a cualquier arte marcial. O sea, desde una perspectiva de principiante, desde una perspectiva donde fluye porque si no te van a lastimar, ¿sí? Tiene algo de verdad, tiene mucho de verdad. O sea, es una buena idea. El problema es básicamente es que el aikido, a diferencia de el judo, el boxeo, el jiu-jitsu, el MMA, wrestling, todas las artes marciales o deportes de contacto que tienen, ¿no?, un nivel de marcialidad y combatividad y que además tienen sparring constante y tienen pelea constante, ¿sí? Definitivamente en el judo, jiu-jitsu, MMA, muay thai, bla, bla, todo lo que hay sparring, todo lo que hay contacto completo y con resistencia y bla, bla,
Es un proceso, o sea, tú llegas y no llegas peleando. Primero aprendes las técnicas, aprendes cómo recibir, por ejemplo, en judo, tienes que hacer un buen uke primero. O sea, si tú llegas como cinta blanca a una clase de judo y cinta blanca y sigues avanzando, avanzando, pero todavía no eres un cinturón negro, primero tienes que aprender cómo caer, cómo recibir, cómo hacer las técnicas, fortalecer tu cuerpo, fortalecer tu mente para cuando venga un randori o un sparring, venga algo y te derriben, no te rompan el cuello. O sea, es un proceso de fortalecimiento para llegar a un punto de sparring, ¿ok? Para llegar a un punto de resistencia. Si nosotros aplicamos este método a cualquier arte marcial, cualquier sistema de combate, va a adquirir un alto nivel de efectividad. ¿Por qué? Porque no nada más se propone una hipótesis o una teoría de, miren, esta técnica funciona. Ah, ok, sí, sí funciona. Y si yo te la aplico duro, te puedo romper el cuello, te puedo tirar de cabeza. Ok, es cierto. Pero cuando mi compañero, ¿sí?, tiene ya la fuerza suficiente, la habilidad suficiente, la fortaleza suficiente, las formas de caer y se sabe proteger, es entonces que debemos de entrar en una interacción caótica, impredecible, para que podamos adaptar las técnicas combativas que estuvimos haciendo en repetición y coreografiadas. ¿Ok? Y es así como cualquier sistema de combate, deporte o arte marcial adquiere su verdadera efectividad. No en una repetición coreográfica durante 30 años, sino que en algún momento de tu carrera o de tu trayectoria de arte marcialista, debes de experimentar, y se recomienda experimentar caos, pressure testing, adrenalina, resistencia, pelea, para que puedas tú aplicar lo que has practicado durante años. Y así es como desarrollas una verdadera efectividad, a través de la resistencia de alguien que se pone duro y no te rompes, no te lastimas así de grave. O sea, te puedes lastimar, bueno, mi ejemplo, ¿no? O sea, me he lastimado estando parado, se me ha desgarrado el cuádriceps. Una vez levanté el brazo y me desgarré el hombro. O sea, te puedes lastimar no necesariamente en sparring, te puedes lastimar haciendo cualquier cosa. En sparring hay un cierto nivel o probabilidad de que te puedas lastimar. Pues sí, sí la hay, ¿sí? Pero depende mucho de qué tanta habilidad desarrollaste, qué tanta fuerza, qué tanta capacidad de adaptarte a través de los años o meses o las sesiones de entrenamiento que estás llevando a cabo. Entonces, el aikido, el problema es que el aikido y otras artes marciales también no tienen este proceso. En el aikido, y voy a hablar específicamente del aikido, y ustedes sabrán que artes marciales también llevan el mismo procedimiento, la forma de entrenarlo es una eterna coreografía, es un eterno, tú me atacas así y yo te hago esto, y tú reaccionas de esta forma. Otra vez, tú me atacas de esta otra forma, yo te hago esta otra técnica, y tú recibes mi técnica de esta forma y caes de esta manera. Y así se hace eternamente. No hay ni caos, no hay resistencia, no hay adaptabilidad, no hay nada. Porque, repito, la argumentativa es, si tú te pones duro, te lastimo. Si tú te pones duro, te podría romper el brazo, el cuello, etc. Vamos a hacer, y voy a ser muy claro con esto, y yo sí les voy a decir desde mi propia experiencia, ¿sí? ¿Qué significa ponerse duro? ¿Cómo ponerse duro? Y cómo poder hacer un entrenamiento más realista. Si alguien en un sparring de Aikido, estás haciendo Aikido, ¿sí? Y ya sea tú o yo, logramos hacer un agarre, por ejemplo, te agarro de los dedos, te logro agarrar de los dedos y los tuerzo y empiezo a hacerte una manipulación articular. Digamos que lo logro hacer como golpe de suerte, como lo que quieran, pero te alcanzo a agarrar los dedos, o un dedo o dos. Y empiezo a manipularlos fuerte y te pones necio y te mueves de un lado para un lado que no era, definitivamente te puedo romper los dedos. Definitivamente. Si te agarro el brazo de cierta manera y lo apalanco y tú te pones duro y te rejiegas y yo le doy el jalón, definitivamente puedo causar una dislocación, una rotura, puedo causar una lesión bastante dura, ¿sí? Bastante grave, digámoslo así.
Yo he visto lesiones graves. En los años de que he hecho Aikido, he visto lesiones graves, o sea, fracturas, dislocaciones, cosas fuertes, ¿sí? Y algunas han sido porque Luke se resistió, se puso duro y le rompieron el brazo. Otras fue porque no supo caer y cayó mal y se rompió la clavícula o se rompió el hombro, etcétera. Sí, llega a suceder, pero realmente en resistencia, todas las dinámicas que yo he hecho en resistencia y aplicando Aikido, puedo decir que así como Aikido y haciendo sparring y resistencia contra otras personas que no hacen Aikido, pues la verdad así que yo les haya fracturado, ¿sí? Si he fracturado personas, sí, no puedo negarlo. O sea, si he roto personas, sí, sí he roto brazos, he roto antebrazos, he roto dedos, he roto, sí. Pero vamos, no ha sido, en primer lugar, creo yo, solo un par de veces fue con mala intención, esa es la verdad. O sea, solo un par de veces fue a propósito, porque se puso necio y me quiso golpear y se puso muy idiota, y entonces como te pusiste idiota te rompí el brazo. O sea, básicamente fue eso. Pero la verdad y a lo que voy es que una persona con un autocontrol, un cierto control de su cuerpo y una experiencia en aplicación de las técnicas, puede aplicar bastante duro sin lastimar. Incluso Aikido. ¿Sí? Es a lo que voy. Incluso Aikido. Porque en muchos sparrings o resistencias donde he tratado de aplicar Aikido y cuando lo he logrado, en muchos de esos casos no he lastimado a la persona. Le ha dolido, lo he tumbado, pero no la he lastimado. Entonces la narrativa de no te pongas duro porque te voy a matar, tampoco tiene una parte cierta, como yo lo explicaba. O sea, un principiante no debería ponerse duro frente a alguien que sí aplica fuerte. No lo recomiendo, ¿por qué? Porque si tú entras como principiante y te metes con un aikidoka que está acostumbrado, si está acostumbrado a hacer aikido duro y aplicar feo, te van a lastimar. Esa es la realidad como principiante. Pero, pero, si tú como principiante entras, aprendes a caer, aprendes a recibir, entiendes las técnicas, sabes cómo funcionan los movimientos, y después de un par de meses, años, después de un cierto tiempo que tengas más fortaleza, más habilidad y todo, hacen una técnica, una práctica de resistencia, hacen un sparring, es poco probable que te vayan a lesionar. Es poco probable. ¿Por qué? Porque tu propio cuerpo y tú te vas a adaptar. Al momento que tú me quieras agarrar la muñeca para hacerme un apalancamiento muy doloroso, la voy a quitar y no voy a dejar que me agarres. Al momento que me quieras derribar, yo me voy a proteger y no voy a dejar que me derribes. Entonces, con experiencia y con habilidad combativa, puede ser un compañero o un oponente que también se sabe proteger y que no lo vas a matar, ni le vas a romper el cuello, ni le vas a romper la mano. ¿Por qué? Porque tu propio compañero entiende los movimientos y sabe también cómo protegerse. ¿Sí? Y eso es a lo que voy, eso es a lo que voy. O sea, en Aikido realmente no se hace este proceso que les explico. O sea, primero aprendes la técnica, luego la practicas, la repites una y otra vez para interiorizarla, memorizarla, y después la tratas de aplicar con un cierto nivel de resistencia o con una persona que te pelea realmente de regreso. Ese sería el proceso para generar una efectividad en cualquier arte marcial y en cualquier deporte de contacto. Aikido se queda en práctica, 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 práctica y nunca se lleva al practicante o a las personas a tratar de aplicar con resistencia y con fuerza. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque la narrativa es esta, es no te resistas porque te van a lastimar, te van a romper. Lo cual es cierta para principiantes, lo cual es cierta para personas que no tienen ni idea de cómo van a caer ni para dónde se tienen que mover. Pero una persona que sabe cómo le vas a aplicar, cómo lo vas a derribar, cómo recibir y cómo anular tu técnica, créanme lo que no está tan fácil lastimar. Lo que pasa es que es una narrativa muy grandilocuente de muchos maestros de Aikido, y no nomás de Aikido, de muchos maestros de artes marciales, que se sienten armas letales. No, no hombre, no te metas conmigo, no, yo no puedo hacer sparring. Yo no podría entrar en una jaula, porque los mataría a todos. ¿Sí? Yo soy feroz, yo soy una fiera, yo tengo habilidades mortales, yo soy un arma letal. ¿Sí? Y ahorita me estoy burlando, pero aunque no lo crean, mucha gente así piensa. Yo soy un arma letal, yo soy un arma letal, yo soy un arma letal. Y, ok, te crees un arma letal, pero no eres un arma letal. Porque cuando te enfrentas contra alguien que está acostumbrado a pelear,
que está acostumbrado a resistirse, que está acostumbrado a ganar y a competir, pues serás muy arma letal, pero no vas a poder hacerle nada. ¿Por qué? Porque esa persona a la que te estás enfrentando, que no anda diciendo que es un arma letal tal vez, pero que tal vez sí lo es porque esa persona a la que te estás enfrentando es una persona que está acostumbrada a la resistencia, a la adrenalina, a pelear y a no dejarse. Y no nada más eso, quiere ganar. O sea, va a meterse contigo para ganarte. ¿Sí? Y tú que no haces todo eso, te metes con una persona que sí hace eso, vas a perder, porque no estás acostumbrado o acostumbrada a ese nivel de presión, de adrenalina, de resistencia. No estás acostumbrada y acostumbrado. ¿Y qué va a pasar? Vas a perder y no le vas a poder aplicar nada. O sea, sé que solo era una idea. O sea, tú tenías la idea de que no, nadie se me debe resistir. Yo como primer, quinto, tercero, sexto, séptimo dan de Aikido, nadie se me debe de poner duro porque lo voy a matar, porque lo podría romper en cuatro. Y cuando te llega alguien amateur, te llega un cinta morada o un cinta azul de jiu-jitsu brasileño y te derriba y te rinde 4 o 5 veces en 5 minutos, pues te cae una buena dosis de realidad. Y cuando te das cuenta que no le pudiste agarrar ni las manos, no lo pudiste derribar, no le pudiste hacer un solo apalancamiento, te empiezas a frustrar como practicante de Aikido y podrás empezar a pensar, el Aikido no sirve para nada. Y los demás van a pensar, el Aikido no sirve para nada. Y el problema no es el Aikido otra vez. Las técnicas de Aikido, antes de que fuera Aikido, era otra cosa. Y era extremadamente funcional. Y no nada más extremadamente funcional, era extremadamente agresivo. ¿Sí? El Aikijujutsu original utilizado por el clan Aizu era un arte extremadamente agresiva, extremadamente peligrosa. Esa es la realidad. Porque las técnicas, cuando las ves, son para romper muñecas, romper antebrazos, romper. Los derribos se trataba de tirarlo de cabeza y desnucar. O sea, ese tipo de técnicas que pues fueron ejecutadas durante cientos de años en campos de batalla, en situaciones de vida o muerte. Entonces, ¿por qué habríamos decir o pensar que esas técnicas hoy por hoy son una basura y no sirven de nada? O sea, el problema no son las técnicas. El problema es cómo derivó el arte y cómo las personas empezaron a practicar este arte y lo empezaron a convertir en un camino espiritual. Y repito, eso no está mal. Lo que sí está muy mal es que estas personas que practican Aikido como un baile y como un camino espiritual y una filosofía de vida, te sigan diciendo que esa forma de practicar este arte marcial es efectiva en situaciones reales, cuando definitivamente no lo es. Entonces, no es culpa del Aikido como tal, es culpa de los instructores, instructoras que te están engañando, haciéndote pensar que una filosofía de vida y un baile energético te va a sacar de una situación donde te estás enfrentando a un sociópata, donde te estás enfrentando a una persona que no le importa quién seas ni qué hagas, te voy a lastimar. Y muchas personas, muchos practicantes de Aikido y maestros dicen, es que el Aikido lo que te enseña es no pelear. O sea, para el Aikido el concepto inicial y fundamental es no pelear. La resolución de conflictos sin violencia. Suena increíble. ¿Y definitivamente es aplicable? Sí, en muchos casos es aplicable. Puedes solucionar un conflicto sin entrar en el tema de las manos y sin tener que tocar a una persona ni que una persona te venga a golpear. Y en ese sentido el Aikido te puede ayudar a aprender a negociar, a moverte, a desescalar. Pero, no podemos, vamos a decir, reducir o pensar o generalizar de que toda situación violenta se resuelve hablando y se resuelve con espiritualidad y con ven, no peleemos, seamos amigos. O sea, mucha de la narrativa de muchos maestros de Aikido es que el Aikido le enseña al oponente que la violencia es inútil y que la violencia no tiene caso y que va a perder y que en el mero momento de ponerse violento ya está perdiendo. Ok, definitivamente es cierto, a un nivel espiritual, a un nivel psicológico y a un nivel filosófico. Pero a un nivel práctico, ¿sí? Si tú te enfrentas a un sociópata, a una persona enardecida, a una persona drogada, a una persona que no entiende razones, pues te vas a quedar con tu argumentativa y tus palabras, ¿sí? En el piso sangrando. ¿Por qué? Porque una persona
enajenada, enardecida, adrenalínica y drogada, o una persona en un ataque de rabia, ¿sí? Definitivamente no te va a escuchar. Y por más que tú quieras aplicarle la filosofía de, mira amigos, seamos amigos y no hay necesidad de pelear, y bla, bla, pues te van a romper la cara. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacer en esos casos donde tú tratas de desescalar, tratas de aplicar el aikido, el judo verbal, como le quieras llamar, la distancia, la energía, la sonrisa, no peleemos, el arte, la armonía, seamos una sola familia, seamos tú y yo, seamos uno solo, y bla, bla, y de repente eso no funcionó porque el tipo estaba drogado y se te vino a los golpes? ¿Qué vas a hacer en ese momento? Y el problema es que no vas a poder hacer nada o casi nada. ¿Por qué? Porque tú pensaste que todo se iba a resolucionar o todo se iba a solucionar o la resolución máxima y última y la mejor es simplemente no pelear. Y déjenme decirles una cosa a todos los profesores, practicantes y a todas las personas que dicen que el verdadero arte de pelear es no pelear. Para no pelear, para realmente no pelear, hay que aprender a pelear. O sea, muchas personas, repito, dicen en Aikido, ¿no? Es que Aikido te enseña a no pelear. Ok, ¿cómo te enseña a no pelear? Te enseña desde una perspectiva filosófica, pero no te enseña a no pelear desde una perspectiva práctica. ¿No me creen? Me gustaría que cualquier practicante de Aikido tradicional se vaya a una escuela de boxeo, se suba a un ring con una persona que sepa boxear, que sepa pelear realmente y que trate de no pelear. Pero no puedes correr, o sea, tienes que estar dentro del ring, el boxeador te va a cerrar la distancia y te va a buscar pegar, ¿sí? Y te va a tratar de pegar. Trata de aplicar tu filosofía de no pelear frente a una persona que te está agarrando a golpes, a patadas y te viene y te derriba y te taclea y te azota en el piso. Y sigue tratando de meter tu filosofía pacifista ahí. En sí la filosofía pacifista de no pelear es genial, es excelente y es la que debe regir tu vida. Pero para llegar a ese punto filosófico, psicológico, estratégico y espiritual, definitivamente tienes que aprender a pelear. De eso no te puedes escapar. Y la única forma de aprender a pelear es peleando. Y no me refiero a pelear profesionalmente en las jaulas, en los rings, que mucha gente dice, para realmente aprender a pelear, debes de pelear en jaula, debes de pelear en el ring, debes de ser competidor, debes de ser peleador. No, para nada. Sí. No es cierto, en absoluto. Sí. Para aprender a pelear hay que hacer pressure testing, sparring, ponerte los guantes con alguien y agarrarse a golpes duro. Y no tiene que ser necesariamente en un torneo, no tiene que ser necesariamente... Hay veces que los sparrings a veces hasta se ponen más intensos que una pelea. ¿Por qué? Porque llega a suceder que uno de tus compañeros es una persona abusiva, es una persona ácida, es un golpeador y es el macho alfa del dojo, del gimnasio, y te va a tocar hacer sparring con esa persona que no se mide. Y vas a tener que pelear con él. Kickboxing, Muay Thai, grappling, wrestling, lo que quieras. Y eso te va a enseñar a pelear. ¿Sí? Y eso es mejor que nada. Pero siguen con la narrativa en Aikido, esta narrativa filosófica, tratando de justificar la falta de capacidades reales combativas. Un practicante de Aikido como tal, que entrena en un método tradicional y en una forma de práctica específica clásica de Aikido, no tiene capacidades de pelea real. No las tiene. Y les va a súper enfurecer. ¡No! Pueden venir, o sea, si no quieren ir, pueden venir al dojo. Yo los he invitado varias veces. Tú si tienes, sabes pelear con Aikido, bla, bla, vengan al dojo. Nos ponemos guantes o sin guantes o puro grappling, lo que ustedes quieran. Puede ser conmigo, puede ser con uno de mis estudiantes. Y traten de aplicar Aikido contra alguien que te va a empezar a meter ráfagas de patadas, golpes, combinaciones, derribos, y te va a llevar al piso y te va a tomar las espaldas y te va a estrangular. Y me gustaría ver eso, cómo te sales con puro Aikido y con la forma tradicional tuya de hacer Aikido. Es que yo no puedo ir a México y por eso no lo voy a hacer. Bueno, lo puedes hacer en tu propia colonia, en tu propia ciudad. ¿Sí? ¿Quieres probar que tu Aikido realmente funciona? Deja de argumentar, deja de hablar. Ve como Aikidoka a un gimnasio de box,
Ve a un gimnasio de Muay Thai, ve a un gimnasio y pídele a cualquier practicante un sparring amistoso. No tienes que ir a, te vengo a retar a una pelea de muerte. Puedes ir y llegar y, oye, mira, amigo, yo hago Aikido y me gustaría ver qué tan efectivo soy. ¿Podría ser un sparring amistoso contigo? ¿Con guantes y protecciones? Y te aseguro que todo el mundo te va a decir, por supuesto, ¿sí? Puede ser que te toque a alguien que quiere darle una paliza a un aikidoka y te va a empezar a pegar muy duro. Puede ser alguien que se vea amable contigo, quién sabe. Pero a final de cuentas ya estás viviendo la experiencia directa con tu propio aikido, con tu propio arte marcial, ya con una persona que no se deja. Y es una experiencia maravillosa, ¿sí? A mí, por azares del destino, por suerte, como le quieran llamar, cuando yo abrí mi dojo de Aikido, no me pregunten por qué carajos. Me llegaban gentes seguido a probar y a retar y a ver si mi Aikido o si el Aikido funcionaba. Supongo que yo era muy joven, pesaba 65 kilos, un chamaquito, un muchachito, y me llegaron guardaespaldas, me llegaron karatecas, me llegaron boxeadores, me llegaron de kung fu, me llegaron kickboxers, me llegaron, ¿sí? Y llegaban y tomaban un par de clases y luego me decían, oye, profe, o sensei, o oye, Bruno, eh, ¿puedo atacarte y pegarte y a ver si a ver si el aikido funciona? Me pasó un sinfín de veces. Me pasó muchas veces, yo no sé qué veían en mí, o supongo que pensaban que como estaba delgado y joven, pues me iban a golpear. No voy a decir, ay, yo los golpeé a todos y les gané a todos, pero me tuve que adaptar. Y afortunadamente para ese entonces ya tenía cierta experiencia en peleas reales, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva fue, definitivamente no le voy a aplicar una técnica tradicional así como va de Aikido porque puede ser que no funcione. Porque yo desde que empecé a hacer Aikido lo empecé a hacer por la filosofía, por la estética, por el camino de vida. Pero yo siempre entendí que había cosas de Aikido que no eran muy reales. Pero siempre fui consciente de eso. Entonces, cuando venían estas situaciones, yo me adaptaba, no hacía aikido tradicional, ¿sí? Manejaba la distancia, esquivaba, me protegía, bajaba, etcétera, a tal punto, y me adaptaba a tal punto que en varias ocasiones estas personas me dijeron, es que eso no es aikido, ¿qué estás haciendo? Eso no es aikido, yo esperaba que me aplicaras una técnica de aikido. Y lo que yo les decía era lo mismo y les sigo diciendo a ustedes lo mismo. Aplicar aikido tradicional, así como se enseña, así como se practica, contra alguien que te pega en serio y te trata de agarrar, te trata de tumbar, y tú tratas de derribarlo, tratas de hacer una llave, es prácticamente imposible. Tienes que hibridizarlo, tienes que adaptarlo. Y eso fue lo que yo hice por su sobrevivencia, no porque yo quisiera hacerlo o porque fuera mi plan de vida, sino porque me llegaban estas personas y me tenía que adaptar, porque al momento que le trataba de hacer una llave o le trataba de hacer algo, no funcionaba. Y como no funcionaba, buscaba otra cosa porque dije, carambas, si no le hago, si no me adapto, me van a golpear, me van a derribar y me van a ganar. Y tuve varias experiencias y esas experiencias me fueron despertando, o sea, fui entendiendo, de ahí nació Gendai Aikido, mi estilo de Aikido. Fui entendiendo que sí puedes aplicar Aikido, pero tienes que adaptarlo a tu forma, a la situación. Y debes de aplicar lo contrario a lo que te dicen en los dojos tradicionales. El uke se debe de adaptar. El uke no se va a adaptar. El atacante no se va a adaptar a lo que tú haces. Tienes que empezar a manejarlo al revés. Yo me tengo que adaptar a las respuestas del atacante. Le voy a tratar de aplicar algo, no funciona, me voy a tener que adaptar y buscar otra cosa. Y esa otra cosa que voy a buscar puede ser que como tal no sea una técnica de Aikido, sea otra cosa. Otra cosa. ¿Sí? Entonces, aquí lo lamentable, porque sí es lamentable, es que con toda la evidencia que hay de cómo son las verdaderas peleas, la agresión, la violencia, con armas y sin armas, siga habiendo personas y maestros, no nomás de Aikido, sino también de otras artes, que argumentan una alta eficiencia y efectividad frente a esas situaciones violentas, pero que nunca la comprueban,
y nunca lo van a hacer porque en el fondo saben que no funciona, ¿sí? Pero que a su vez te sigan vendiendo la idea de que sí estás aprendiendo a pelear. Ahora bien, hay personas un poquito más congruentes, hay aikidokas y maestros más congruentes que te dicen, no, no, no. El aikido desde el inicio no fue un sistema de pelea, no es para pelear. Incluso O-sensei, Morihei Ueshiba, el fundador del aikido, tiene varias frases que nos ilustran realmente por dónde va el aikido, ¿sí? El aikido no es para pelear. Esa fue una de las frases. Ok, entonces estoy aprendiendo un arte marcial que no es para pelear. Entonces, ¿qué tiene de marcial? Ok, podría tener de marcial la parte filosófica, podría tener de marcial la parte disciplinaria, podría tener de marcial la parte protocolaria, podría tener de marcial la parte estética, pero la parte práctica pues no la tiene, porque si tú empiezas a desarrollar un arte marcial para no pelear y dejas de pelear, entonces la parte marcial de efectividad y de pelea ya no la tiene. Y eso fue lo que le empezó a pasar al aikido. Empezó a volverse un baile, un movimiento de cooperación mutua, de conexión, de respiración, de ejercicio, de lo que quieras, pero perdió la efectividad. ¿Sí? Perdió la efectividad. ¿Ok? Perfecto. Si somos conscientes de lo que dijo Sensei, el Aikido es un arte espiritual, mucha gente se mete al Aikido como un camino espiritual. Y son congruentes y entienden. Yo estoy haciendo Aikido no porque me interese pelear o porque ni siquiera me interese defenderme en la calle, sino porque a mí me gusta, me hace bien, me siento contento, me siento feliz. Pero al mismo tiempo son personas congruentes. Se dan cuenta y saben, yo no hago esto porque quiero aprender a pelear. Si yo quisiera aprender a pelear, me metería a Muay Thai, a MMA, a box, ¿sí? Si quisiera aprender a defenderme o si quiero algo efectivo para defenderme, me compro una pistola, aprendo a tirar y me vuelvo bueno manejando un arma de fuego. O sea, pero lo que yo quiero es un arte marcial, un camino de vida. Ok, fantástico, fantástico. ¿Sí? La gente está teniendo esa conciencia. ¿Sí? Y llegan a un dojo donde el mismo maestro, el sensei, dice, aquí no les estoy enseñando a pelear, les estoy enseñando otra cosa. Una forma de vida, ok, fantástico, fantástico. Ya hay una congruencia. ¿Sí? La gente está siendo atenta y consciente de que sus capacidades combativas con este arte marcial así, ejecutado tradicionalmente y practicado de forma ortodoxa tradicional, no tiene y no desarrollas verdaderas capacidades de pelea. Ok, no hay ningún problema. ¿Qué le vas a decir a una persona que es congruente? No hay nada que criticarle, nada que decirle porque la persona está consciente de lo que está haciendo y de lo que es y de lo que no es. ¿Sí? Pero seamos honestos, muy poca gente piensa así. Seamos honestos, muy poca gente piensa así. La mayoría de las personas que hacen Aikido y maestros de alto nivel y alta fama de Aikido, en verdad creen que pueden, en verdad creen que pueden lidiar con cualquier situación de ataque, de verdad. Y ahí es donde eso sí es criticable y donde eso sí se debe señalar. Porque si tú como maestro estás convencido de algo que nunca has probado, pero estás convencido, y les estás vendiendo esa idea y le estás enseñando esa idea a otras personas, y esas personas creen que va a funcionar, si tienen un problema, van a tratar de aplicarlo. Van a tratar de aplicarlo. Y en el momento que los traten de aplicar, los van a lastimar. Y yo conozco un montón de casos de aikidokas que no nada más los lastimaron, los mataron. A mí me quedó grabadísimo, y lo he comentado varias veces, un compañero de aikido que era segundo dan de aikido, ¿sí? Buen aikidoka, un tipo alto, fuerte, y en un asalto, ¿sí? Le metieron 2 balazos, porque quiso aplicar aikido, quiso desarmar y aplicar técnicas de aikido y le metieron 2 balazos y lo mataron. Otra compañera mía, una japonesa, le cortaron el cuello, un tajo de aquí a acá, porque la asaltaron y quiso aplicar aikido. Y muchos van a decir,
Ay, pero es que eso aplicaría, esto sucedería con cualquier arte marcial. Sí, también. Porque si en tu arte marcial, con el manejo de armas, es de una forma tradicionalista o poco realista en ese sentido, más folclórica, pero no manejan armas o situaciones con armas reales, llámeles como le llames a tu arte marcial, lo que vas a hacer es que te maten. Porque tú estás con la idea de que sí lo puedes aplicar, porque así te vendieron la idea, porque así estás entrenando con esa mentalidad, porque tu sensei te está diciendo, este arte marcial, este aikido que yo te estoy enseñando, sí sirve y te salva la vida. Y entonces cuando tú te ves en una situación desesperada, tratas de aplicar la técnica tal y como la aprendiste en tu dojo, pensando que el agresor se va a adaptar a tus movimientos. Y cuando no se adapta y te matan, todo se echa a perder. Eso sí me parece pésimo. ¿Sí? Y podrán argumentar lo que quieran los maestros de Aikido y se enojarán y de veras se molestan. No saben la cantidad de comentarios que recibo, la cantidad de reclamaciones, todo el chisme que se ha generado. Y no estoy hablando como, ay, pobre de mí, soy la víctima, todos me atacan. Pero esa es la realidad. O sea, a mí me llegan todo lo que comentan de mí en los círculos de Aikido, ¿sí? Y es la oveja negra, el loco, el odioso, el que no sabe nada, el que no tiene grados, el que no tiene ningún conocimiento, el que, ok, el que sí, yo sí lo lastimo, yo sí le aplico. Y todos los maestros, instructores que dicen que me lastiman y sí me aplican, los he invitado una y otra vez. Yo no tengo problema en que me vengas a romper el brazo, ven, trata de romperme el brazo. Trata de aplicarme como según tú aplicas. Yo no tengo ningún problema. Te firmo una carta responsiva. Rómpeme lo que quieras. ¿Sí? Pero lógicamente no me voy a dejar. Y lógicamente, si llegas a esa intensidad, yo también tengo derecho a tener mi intensidad. Y si queremos hacer una prueba real de Aikido en una pelea real, la pelea debe de ser lo más realista posible. Entonces, yo calculo que podría ser una buena idea tener el derecho a meter cabezazos, codazos, rodillazos y que sea lo más real posible. Derribos y ground and pound. ¿Por qué no? Entonces, el problema es que hay mucha narrativa, mucha discursiva, muchas palabras y pocos hechos. Sí sirve, el aikido sí sirve. Ok, demuéstralo. No, porque tendría que matar a la persona que... Yo te firmo, mátame, sí, ven, mátame. Sí. No, es que el aikido nos enseña a no ser vulgares. Y usted que quiere pelear es un vulgar. Es un ignorante, es un vulgar. ¿Sí? Y yo no peleo con vulgares. Yo no me rebajo. Qué curioso porque con quien te podrías enfrentar en una situación real, hagas aikido o no hagas nada, quién sabe, o hagas todo, es justamente con un ignorante vulgar. Ese es justamente el perfil de una persona bully, golpeadora y abusiva, ignorante, vulgar. Y entonces, estás practicando un arte marcial que no quieres probar contra un ignorante vulgar, cuando realmente contra quien tendrías que realmente saber cómo lidiar es contra un ignorante vulgar. Entonces, cuando alguien se te viene encima con un martillo o se te viene con una ráfaga de golpes porque está drogado, tú le vas a decir, yo no me rebajo. Es ridículo. Es ridículo. Entonces, no estoy tratando de ser controversial, no estoy tratando de generar odio, morbo y una burla cínica. Pero creo que sí debemos de ser muy congruentes y muy conscientes de las capacidades de tu arte. No existe un arte que te enseñe todo. ¿Sí? No existe. No existe un sistema perfecto, ni un arte perfecto. Y cuando te empiezan a vender un profesor o un maestro, te empieza a vender algo como perfecto, ¿sí? Es una mentira. Porque todo arte tiene sus limitaciones, todo sistema tiene sus limitaciones. Si tú no conoces las propias debilidades de tu propio arte, ¿cómo vas a mejorar?
Si tú no conoces tus propias debilidades y tus fortalezas, ¿cómo vas a mejorar esas debilidades y cómo vas a empoderar más esas fortalezas? Y lamentablemente, yo he escuchado este comentario una y otra vez. No. El Aikido no tiene debilidades. No tiene puntos ciegos, no tiene vacíos tácticos, ni estratégicos, ni técnicos. La técnica de Aikido es perfecta, es divina. Pues, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué dices eso? Porque al decir eso y al pensar eso, vas a pensar que las puedes de todas, porque lo que tú haces es perfecto. Pero en realidad, tú dices que es perfecto y que la técnica es perfecta porque tú te crees perfecto. Porque tú no cometes errores. Pues ¿cómo voy a cometer yo errores si soy un séptimo dan, sexto dan? Si yo llevo 30 años haciendo artes marciales. No voy a escuchar a un ignorante como tú que me viene a decir que la técnica de Aikido tiene errores. No sabes nada, eres un idiota. ¿Sí? Yo no me rebajo. Ok, demuéstrame que no tiene errores. Vamos a pelear y demuéstrame que no tiene errores. No, eso es vulgar. ¿Sí? El Aikido te enseña a no pelear. ¿Sí? Quédate con tu vulgaridad. Ok, y tú quédate con tus fantasías. Porque no es cierto. Sí, no es cierto. Sí. Entonces, ¿qué hacer si tú dices, bueno, Bruno, ya lo entendí, Bruno, ¿sí? Ya no tienes que decir más, ¿sí? Yo sí quiero que el Aikido funcione. O sea, a mí me gusta el Aikido y me gustaría hacer un Aikido más efectivo, ¿sí? Y tratar de que tu arte marcial sea marcial, tratar de que tu arte marcial no nada más sea filosófica y espiritual, sino que tu arte marcial sea también efectiva y funcional, no es una traición a la tradición, no es una traición a O-Sensei, ni al Aikido, ni a los espíritus del Japón. O sea, es simplemente que yo, desde mi perspectiva, sí quiero que mi Aikido funcione. Porque a mí ya me atacaron, me quisieron golpear, o porque yo estoy en una situación donde sí me podrían lastimar. Y no tiene caso que practique un arte marcial que no es marcial y que dice ser marcial solo en el aspecto filosófico, pero que no es práctica. Si tú eres de esas personas que quieres que el Aikido sí sea práctico, te voy a dar unas recomendaciones. ¿Sí? A ver qué te parece. Entendiendo que no lo vas a hacer perfecto. O sea, entendiendo que no, ahora que yo te dé estas recomendaciones y tú lo hagas, vas a hacer el Aikido que le va a ganar a los campeones del UFC. O vas a ser invencible. No. Esas son estupideces. ¿Sí? Solo lo que te voy a decir es que estas recomendaciones van a hacer o pueden hacer que tu Aikido sea un poco más realista. Nada más. Sea un poquito más realista. ¿Ok? A ver, ahí les van las recomendaciones. ¿Sí? En primer lugar, tus compañeros con los que practicas tu Aikido, pedirles que te ataquen como realmente atacan en la calle. No con Shomenushi, Yokomenushi, agarre, no. Ráfaga de golpes, soccer punch, cabezazos, rodillazos, patadas a las piernas, tacleos, empujones. Y lo pueden hacer con protecciones. No tienes que lesionarte. ¿Ok? Entonces, primera parte. A ver, amigo, compañero, ya acabamos nuestra clase tradicional. Vamos a hacer un poquito de Aikido práctico. ¿Qué tiene de malo eso? Pero luego llega el sensei y se molesta. ¿Qué están haciendo, herejes? ¿Cómo pueden hacer esa traición a los espíritus del Japón? ¿Cómo ustedes están demeritando y vulgarizando el Aikido, que es excelso, elegante y mágico? Bueno, si sucede eso y los regañan, háganlo fuera del dojo o en momentos donde el sensei iluminado no esté.
¿ok? Entonces, a ver, ponte los guantes de box, tírame unos puñetazos, ¿sí? Duros, rápidos, tírame unos puñetazos, a ver qué te puedo aplicar. Esa es la primera etapa. Dejen de hacer cosas, ataques tradicionales, lineales, unidireccionales y rígidos y ortodoxos. Ya no estamos en el Japón del siglo XVI y ni siquiera en el Japón del siglo XVI se hacía eso. Estamos en un mundo donde la gente te ataca de cierta forma. Entonces, oye, ¿cómo son los ataques? Así, así, así. Ráfagas de golpes, o sea, te agarro y te empiezo a golpear. ¿Sí? Ok, primera etapa es, empiecen a practicar contra ataques evidentes, reales, lo que sucede realmente. Esa sería la primera recomendación que te doy. ¿Sí? Dejen, no es que ya no vuelvan a practicar contra ataques tradicionales. No, nosotros hacemos también ataques tradicionales, pero no nada más hacemos eso, hacemos la otra parte. ¿Por qué? Porque le tienes que enseñar a tu cuerpo a reaccionar con ataques caóticos, poco controlables, inestables, impredecibles. Si tú no le enseñas a tu cuerpo a reaccionar con ese tipo de ataques, nunca vas a tener un entrenamiento realista. ¿Ok? Entonces, primero empiecen con eso. 2. No, el compañero no te debe de atacar a conveniencia para que tú le apliques todas sus técnicas, todas tus técnicas. Si yo como cinturón negro, tercer dan, quinto dan, sexto dan o primer dan, agarro a un cinturón blanco y le digo, agárrame los guantes, tómate los guantes, sujétalos, póntelos, tírame golpes, vamos a hacer un aikido más práctico. Ok. Y el compañero te tira los golpes a conveniencia para que tú le apliques todas las técnicas de aikido, otra vez lo mismo, te vas a engañar. Porque vas a pensar, ¿sabes qué? Sí me está tirando con puñetazos con eso y le estoy aplicando todo. El aikido es maravilloso, no tiene errores y yo soy maravilloso y yo soy perfecto. Ayer hicimos una práctica con guantes en la clase de aikido. Les dije, van a ver ahora el aikido práctico, o sea, el aikido cómo lo podemos hacer más práctico. Y les dije, cuando empezaron a practicar a los alumnos, les dije, a ver, el compañero que se ponga los guantes de box, no le hagas un favor tirándole despacito y a ver, aplícame todo lo que quieras, porque no lo estás ayudando, le estás haciendo creer que puede aplicar todo lo que quiera. Y entonces empezaron a tirar más rápido, empezaron a desarrollar un verdadero aikido. Y de hecho yo les dije a unos alumnos, les dije, ¿qué tal se siente el aikido cuando tiras ataques y golpes duros? Y me dijeron, no, pues es que se siente diferente. Cuando logras aplicar una técnica y el que la recibe la siente mucho más fuerte, la siente mucho más dura. Y le digo, es que ese es el verdadero aikido. El que hace sentir al atacante, lo hace sentir en un vacío y lo hace sentir inútil. Y lo hace sentir dominado. ¿Sí? Aunque sea por un momento, no estoy diciendo totalmente. Pero por un momento el atacante estaba asumiendo que te iba a golpear sin ningún problema. Y cuando se da cuenta que no te pudo golpear, y no nada más eso, sino que lo tiraste al piso, lo apartaste o lo dominaste por un momento, entonces despiertan y se dan cuenta, el aikido sí puede ser muy efectivo. Pues sí, por la forma en que se está practicando. Entonces, la forma en que ustedes deben de practicar aikido es así. Ataques más inestables, más caóticos, más realistas, más modernos y sin concesiones, sin amabilidades. Hay una palabra muy bonita, makoto, ¿sí? En japonés, makoto. Makoto quiere decir honestidad, verdad, sinceridad, ¿sí? O sea, ser honesto, ser verdadero, makoto, la verdad ante todo. Y cuando dicen ataca con makoto, es ataca con verdad, o sea, atácame de verdad, o sea, ataca con intención, con makoto, ¿sí? Entonces, deben de atacar con makoto, ¿sí? No a conveniencia para que el nage se sienta soñado y tu compañero, que es un grado mayor, es que luego viene eso, dicen, no, es que cómo yo le voy a pegar a alguien que tiene un primer dan, un segundo dan, trae hakama, no, pues por el contrario, si trae un cinturón negro, se supone que se sabe defender, ¿no?
Entonces, ¿para qué chingados traes un cinturón negro si no sirve de nada? Si traes un cinturón negro es porque te sabes defender, ¿no? O sea, si traes un cinturón negro, se supone que no cualquiera te pega fácil, ¿no? Digo, estoy asumiendo que ese es el valor de un cinturón negro, ¿no? Sabes defender, ¿no? Entonces, ¿por qué no le quieres pegar a un cinturón negro cuando se sabe defender? No es que le voy a pegar y si lo lastimo, entonces tú estás pensando que ese cinturón negro es de mentiras. Estás asumiendo que ese cinturón negro no sirve de nada, porque no le quieres pegar duro al cinturón negro. Cuando por el contrario es cinturón negro, le voy a pegar más duro, porque se sabe defender, ¿no? No es que me va a lastimar. Si yo como cinturón blanco o cinturón marrón le pego al cinturón negro duro, me va a lastimar. A ver. Si es un verdadero cinturón negro, también se sabe controlar. O sea, se sabe defender, pero también sabe aplicar y sabe dónde lastimar y dónde no lastimar, ¿no? Porque se supone que ese es un cinturón negro, ¿no? Alguien que sabe defenderse, pero que también sabe controlarse y que sabe aplicar diferentes calidades y cantidades de fuerza. Porque un cinturón negro que anda lastimando y rompiendo brazos y es un imbécil, no es un cinturón negro, es un imbécil con un cinturón negro. Pero un verdadero cinturón negro te sabe aplicar sin lastimarte. Y también te sabe lastimar si se da cuenta que es necesario lastimar. Y que tú le pegues duro a alguien y caóticamente, no necesariamente tienes que hacerlo agresivamente. Puedes atacar muy fuerte sin una sola pizca de agresión y de violencia. Se puede entrenar duro sin ser agresivos. Definitivamente. Y ese es el otro punto que yo recomiendo. Atacarlo duro sin agresión. Y quien recibe esas técnicas, esos ataques, y va a aplicar algo, entiende que no es una pelea de vida o muerte, es un sparring, duro, pero es un sparring. Vas a tratar de aplicar tus técnicas, pero al mismo tiempo vas a ser considerado. Porque en el momento que tienes el brazo o tienes el cuello o tienes algún movimiento que podría lesionar a esa persona, como buen cinturón negro o como buen practicante de artes marciales, te vas a medir y no lo vas a lastimar. Pero sí le vas a demostrar que ya lo tienes en una posición dominante. Y esa es otra recomendación que les doy. Otro punto, y el último, y ya me voy, es traten de aplicar todas las técnicas y dense cuenta de todas esas técnicas, cuáles son realmente o cuáles son más aplicables, cuáles son menos aplicables y las que son más aplicables, por qué son más aplicables y las que son poco aplicables, por qué son poco aplicables y cómo se podrían aplicar. Les voy a poner un ejemplo. Hay una técnica en Aikido que se llama Shihonage, ¿sí? Shihonage, ¿sí? Proyección de 4 puntos. Es una técnica donde tienes que sujetar el brazo de la persona, tienes que girar el codo, tienes que rotar el brazo hacia adentro y te tienes que pasar por abajo. Y una vez que te pasas por abajo, giras y apalancas el brazo hacia atrás o hacia un lado y derribas a la persona. Eso sería un Shihonage. Una de las técnicas más agresivas y devastadoras que existen en las artes marciales. No nada más dicho por mí, ¿sí? Es una técnica que si agarras a alguien y le haces el apalancamiento, le puedes romper el brazo aquí, aquí y aquí. ¿Sí? 3 fracturas, dislocaciones, etc. Es una técnica muy agresiva. Shihonage. Y los que hemos sentido un Shihonage duro, sabes lo que te hace. A mí me han aplicado Shihonages salvajes y realmente te das cuenta, te da miedo. O sea, llegas a un punto donde dices, uff, o sea, no quieres otro. No quieres otro, ¿sí? Shihonage es una técnica muy dura, fantástica. Aplícala con resistencia. Del otro saca el brazo, hace esto. Al momento que tú me quieres agarrar el brazo, te pego con la otra mano. Trata de aplicar Shihonage, no es fácil. Yo he tratado de hacer Shihonage, no es fácil. Y una de las cosas que me di cuenta de los poquitos Shihonages que he aplicado con resistencia es que el Shihonage solo funciona en una posición muy particular que es rara que se dé en un sparring o en una pelea. Sin embargo, si se alcanza a dar esa posición, podrías usar un Shihonage. Y de hecho, cuando tratas de meterte a hacer Shihonage, la persona jala el brazo. Y para poder seguirle aplicando Shihonage, te tienes que hincar.
poner una rodilla o las dos en el piso para bajar totalmente tu centro de gravedad y derribarlo desde arriba. Porque Shihonages de pie, donde yo me paso y me quedo parado y fácilmente lo derribo, contra alguien que se pone muy necio y no deja que te pases, no funciona. Y eso yo lo descubrí a base de puro sparring y resistencia. No lo descubrí especulando. Y esa es mi recomendación. Descubran qué les sirve a ustedes. Yo me di cuenta que a mí me sirve el Sankyo. Yo me di cuenta que a mí me sirve el Kote Gaeshi. Yo me di cuenta que a mí me sirve más el Irimi Nagei. Y así van descubriendo las técnicas y van viendo qué es lo que les funciona mejor. Porque esa es la única manera de desarrollar una efectividad real en tu propio Aikido. ¿Sí? Ese Aikido que no nada más es una filosofía de vida. Ese Aikido que no nada más es una utopía marcial, sino ese Aikido que yo sí, o tú, si ya lo hiciste, he comprobado y sé que funciona. Cuando a mí me dicen que el Aikido no funciona, mi respuesta es, ¿de qué Aikido estamos hablando? ¿De lo que tú crees que es Aikido o del Aikido que es mi Aikido y que yo sé que funciona porque a mí me ha funcionado? Y no nada más en sparring, me ha funcionado en situaciones reales. A mí me atacaron con un afilador de cuchillos de lado en la cara y el Aikido me salvó la vida, con una técnica básica. Entonces cuando me dicen que el Aikido no funciona, cuando a mí me salvó la vida, me salvó que me sacaran un ojo, pues no estoy de acuerdo. Pero aquí la diferencia es que mi Aikido no es tu Aikido, mi experiencia no es tu experiencia. Por eso tú dices que no funciona. Y por eso yo digo que puede funcionar dependiendo cómo lo practiques. Les dejo ese en vivo, esa reflexión. Tomen lo bueno que ustedes quieran tomar. Si para ustedes lo más importante en el Aikido es una forma de vida, una filosofía, y están conscientes de que sus capacidades combativas son reducidas, los felicito. Están siendo congruentes. Si ustedes hacen el Aikido tradicional como filosofía de vida, etc., y además piensan y creen auténticamente que pueden utilizarlo contra cualquier fulano agresivo, yo les diría que lo demuestren, se lo demuestren a ustedes mismos. Tú no tienes que demostrarle a nada a nadie. No lo hagas para demostrarle al mundo, miren, yo sí me sé defender. Tienes que demostrarte a ti mismo que funciona. Porque a quien le va a salvar la vida o a quien tú le podrías salvar la vida es a un ser querido, con tu Aikido. Al único al que le tienes que demostrar que funciona es a ti mismo. Porque la base de la autoconfianza, la base de la autoestima y la base de tener una seguridad personal es cuando te demuestras a ti mismo que puedes en la adversidad. Y si tú todo el tiempo te estás poniendo en situaciones no adversas, argumentando que todo se va a adaptar a lo que tú hagas, eres una persona débil, frágil, que quiere acomodar a conveniencia su zona de confort y quedarse ahí dentro pensando que no es zona de confort. Y ahí yo te invitaría a que lo reflexiones y trates de cambiar esa mentalidad. Porque al único o a la única que va a beneficiar es a ti mismo. Si a ti te tratan de golpear en la calle o te tratan de lastimar o tratan de lastimar a tu hijo, a tu hija, a tu hermana, a tu mamá, a tu novia, es a ti, no es a la Federación de Aikido, no es a tu maestro que dice que todo funciona, es a ti. La persona que corre peligro eres tú o tu ser querido. Y tú pensando que puedes lidiar con eso fácilmente, en el momento que le tratas de agarrar las manos y lo tratas de apalancar, te meten un cabezazo, unos codazos, te tiran al piso y te pisan la cabeza. ¿De quién fue culpa? De tu propia ingenuidad. Y si no es ingenuidad, fue culpa de tu propia zona de confort, de tu propio miedo. Ayer yo les dije a mis estudiantes, si tú tienes miedo a que te peguen en la cara, no vas a poder aplicar ni una sola técnica.
de Aikido. El primer miedo que debes de vencer es el miedo al dolor provocado por otra persona. Si a ti te da miedo que otra persona te provoque dolor, no vas a poder aplicar absolutamente nada, no nada más Aikido, nada. Dicen en el boxeo, cuando haces sparring de box, yo me acuerdo clarito que mi instructor me dijo, si tú quieres darle al otro, tienes que estar consciente que vas a recibir, porque cada vez que des, vas a recibir. Y te tienes que acostumbrar a recibir golpes. Para tú alcanzar al otro y pegarle, el otro te va a pegar. El punto es de que el otro no te pegue de tal manera que te noquee, sino que tú aguantes ese golpe y tú le puedas pegar más duro en un ángulo o en una combinación que te permita minar al otro o hasta noquearlo. Yo me acuerdo clarito de ese consejo. Para dar, tienes que recibir. Te va a doler. Para aplicar una técnica de Aikido frente a alguien con guantes de box o sin guantes de box, tienes que sacrificar y te van a pegar. Pero el punto es cómo te pegó, dónde te pegó. Si ese golpe, ese dolor, te inmoviliza, te inutiliza, te paniquea, o estás acostumbrado. Si estás acostumbrado a recibir golpes y dolor, e incluso llegas a un punto que te anima y te excita y dices, hasta te prende, entonces las técnicas de Aikido es probable que las puedas aplicar, porque no estás tan débil en el recibir dolor. Pero si no quieres recibir dolor por no quiero recibir dolor, no te metas a un arte marcial. ¿No te gusta el dolor? ¿No te gusta que te peguen? ¿No te gusta? Entonces no te metas a un arte marcial, no es para ti. ¿Sí? O métete a un arte marcial donde no haya dolor ni golpes, pero no le digas arte marcial. Es más arte que marcial, es más coreografía que lo que realmente es. Y no creas que te sabes defender. ¿Por qué? Porque no sabes lidiar con el dolor. Aprender a defenderse tiene más que ver con tu nivel de tolerancia al dolor y tu fortaleza mental ante ese dolor. ¿Te paniqueas o aguantas? ¿Te prendes o te apabullas? ¿Cómo reaccionas? Y la única forma de descubrirlo es frente a alguien que te provoque ese dolor. Y aprendas a lidiar con eso y sobre eso trates de aplicar las técnicas de lo que quieras. Ayer mis alumnos descubrieron que el Aikido, ya lo habían medio descubierto, pero ayer como lo que hicimos, se dieron cuenta de qué tan efectivo puede ser. Y yo les dije, el Aikido puede ser igual de efectivo que cualquier otra arte marcial, igual. Y puede ser totalmente aplicable en la calle, en la jaula, en el ring, totalmente aplicable. El problema no es el Aikido, es cómo durante generaciones se ha practicado. Se ha vuelto una filosofía marcial, se ha vuelto un camino espiritual y toda la parte práctica se dejó a un lado. ¿Quieren ustedes practicidad y efectividad? Practíquenlo de esa forma. Que tengan una excelente semana y nos estamos viendo en un próximo en vivo. Hasta luego.